así leemos en Marcos capítulo 8, del 1 hasta el 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le dijeron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra en medio de nosotros. Amén. Como tenéis en pantalla, queridos hermanos, este mensaje que hemos preparado para esta mañana, tiene como título: Solo Cristo puede satisfacernos completamente. ¿Por qué le hemos colocado este título a este mensaje? Porque, como bien hemos leído, el texto nos narra la historia de cómo el evangelista nos cuenta cómo Jesús pudo atender a tantas personas dándole de comer, y no solamente hemos leído en el texto que le dio de comer, sino que todos quedaron satisfechos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el evangelista pretende con esta historia que ha narrado que los oyentes, cuando escuchen esta historia, puedan comprender claramente que el Señor puede satisfacernos cualquier necesidad que tengamos, por grande que ésta sea. Y la enseñanza es no solamente que Cristo puede cubrir tu necesidad, y no a medias, o incompleta, o parte, como veremos a continuación, sino que Cristo puede satisfacer tu necesidad completamente. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que vamos de nuevo a los versículos del 1 al 3. Mirad, también como desarrollo de este mensaje, 3 son las palabras clave. La primera, como no, la centralidad del mensaje es Cristo. Solo Cristo puede. La segunda palabra clave de este desarrollo, de esta predicación, es una gran necesidad. Aquella multitud tenía necesidad de comer y los discípulos se sentían impotentes, y cualquiera en su caso también se sentiría impotente de poder dar de comer a tantas personas, en primer lugar porque eran muchos, y en segundo lugar porque estaban en el desierto y allí no había recursos. Y en tercer lugar está la palabra satisfacer, es decir, como hemos expresado, ¿verdad? Aunque haya impotencia por parte del ser humano para cubrir sus necesidades, en Cristo es más que suficiente su palabra o su poder. En torno a estas 3 ideas gira, como digo, todo este mensaje. Mirad, versículo del 1 al 3 que hemos leído. Ahí queremos hablar un poco sobre nuestra necesidad. El ser humano tiene una gran necesidad. Los seres humanos tienen muchas necesidades. Y el texto nos habla claramente cómo esta gran multitud tenía hambre y solo Cristo podía darles de comer.
¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que te está ocurriendo que ni tú mismo puedes satisfacerlo, ni nadie más puede cubrir tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Mirad, si me voy a la RAE, ¿verdad? Ahí encontramos en la descripción del término necesidad es una carencia, la carencia de las cosas que son menesteres para la conservación de la vida. Interesante afirmación de la RAE. Es decir, aquello que el ser humano necesita para vivir. El pan, el agua, el sol, la lluvia, un trabajo, una casa, ser amado, ser comprendido. Pero también la RAE nos dice que el término necesidad se traduce como peligro o riesgo, ante el cual se precisa un auxilio urgente. Pues de eso queremos hablar. O bien que tú tengas una gran necesidad y Cristo es el único que puede cubrirlo, o bien que te encuentres ante un gran peligro o riesgo y solo Cristo te puede salvar. No hay nadie, ni nada que te pueda salvar que no sea Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, como hemos visto en el texto y estamos desarrollando, no solamente que dio de comer a la multitud, más de 4.000 personas, porque no se contaba las mujeres y los niños, sino que dice el texto, se saciaron. ¿Qué significa eso? Que he comido, que tengo más hambre y he comido y ya no puedo más. Estoy saciado, estoy completo y lleno. Cristo sació, dice el texto, y todos comieron y se saciaron. Esta es la gran verdad que estamos en esta mañana, ¿verdad?, expresando. Por lo tanto, estos versículos, en esta primera escena del 1 al 3, vamos a describir 3 ideas importantes que observamos. La primera, que Él sabe lo que tú necesitas. ¿Quién? Cristo. La segunda, que Él actúa con compasión. ¿Quién? Cristo. La tercera, que Él reconoce que nosotros no podemos satisfacernos, porque lo sabe Cristo. Y la cuarta, que Él obra. ¿Cuándo? En su momento. En su momento. Veamos la primera. El Señor sabe cuál es tu necesidad, tu gran necesidad. ¿Por qué? Porque Cristo lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y como lo sabe todo, sabe que tú necesitas, qué peligro está ocurriendo en tu vida y Él quiere ayudarte. Recordáis que Él mismo en Mateo capítulo 6, versículo 32, dijo algo así como que vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. Y sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y antes que se lo pidáis, Él ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, lo sabe todo. Y conoce tu necesidad más profunda. Si en este texto Jesús habló, en el contexto de Mateo, capítulo 6, como todos conocéis, el texto de ¿por qué os afanáis por la vida? ¿Por qué os afanáis por la estatura? No podéis añadir un codo a vuestra estatura. ¿No veis que Dios cuida de los pajarillos y de los campos? También Dios os dará, ¿verdad?, el pan y lo que necesitéis. Verá, Él actúa siempre con compasión. ¿Por qué actúa con compasión? Porque tiene que ver con su propia esencia, con su propio carácter. Recordamos también en otro momento cuando Cristo estaba ante una gran multitud, Mateo capítulo 9, versículo 36. ¿Sabe lo que ocurrió allí? Que Cristo veía a las multitudes como ovejas sin pastor y dijo a los discípulos, tengo compasión de ellas, porque son ovejas descarriadas y sin pastor. Están desamparadas, están dispersas. Y Cristo, que vio esta necesidad, podía suplirla, ¿sabéis cómo? Diciendo a los discípulos, por favor, orad al Padre, pidiendo que envíe obrero a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. También Él conoce que nosotros no podemos satisfacernos. Eso lo sabe Él perfectamente. Nosotros no tenemos la solución a los problemas.
Nosotros no podemos salir del peligro donde nos encontremos. Solo Cristo puede darnos la solución, porque en Él está la solución. No hay otra manera. Juan capítulo 5, versículos de 2 al 9. ¿Recordáis la historia de aquel paralítico de Betesda? Pues lo vamos a recordar. Un hombre paralítico que no se podía mover y se acercó al estanque donde de vez en cuando un ángel del cielo venía, removía las aguas y el primero que llegaba, Juan capítulo 5, leerlo en casa, se sanaba. Sin embargo, era paralítico y no podía moverse. Y nadie le ayudaba. Cuando Cristo le vio, sabía que llevaba 38 años, paralítico, intentando también llegar al agua para ser salvado. Pero cuando Cristo le preguntó, ¿qué te ocurre? ¿Qué quieres? Señor, es que cuando llega el ángel y remueve el agua, siempre hay otro que se adelanta y llega antes que yo. Yo estoy impotente, no puedo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues, toma, levántate y anda. Levántate y anda. ¿Quieres ser sano? Porque llevaba ya 38 años enfermo. Pues levántate y anda. Y se levantó y anduvo. No hay problema, ni dificultad por grande que ésta sea, aunque nos sintamos impotentes de solucionarlo, pero en Cristo Él puede darnos la solución. Pero claro, la última cuestión de este asunto es que ¿cuándo interviene el Señor? ¡Señor, ahora! No son las cosas así. El Señor que interviene, que sabe tu necesidad, que interviene con compasión y que puede solucionar, no, porque sabe que no podemos satisfacernos nosotros mismos, interviene en su momento. Cuando Él cree conveniente que debe de actuar, y a veces somos tan impacientes los seres humanos, Señor, ya, por favor, ven ya. Pero Dios no actúa así, como veremos a continuación ahora, en otra historia que también es muy conocida. ¿Recordad la historia de Juan 11 de Lázaro? Cristo amaba profundamente a Lázaro, a Marta y a María, y Lázaro cayó enfermo. Entonces María mandó a uno de sus siervos en busca de Jesús para que viniese a salvar a su hermano. Cuando el siervo se acercó, le dijo: Jesús, tus amigos y tu amigo Lázaro están muy enfermos y quieren que vaya. ¿Y Jesús fue y acudió? No. ¿Y Lázaro? Murió. María y Marta estaban esperando que Jesús hubiese respondido y se hubiera inmediatamente acercado para sanar a Lázaro. Sin embargo, no ocurrió. De hecho, conocéis la historia que 3 días más tarde el Señor se acercó, estuvo allí, llegó primeramente Marta corriendo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Veis cómo somos los seres humanos? Y como Marta, y como María no venía, Jesús dijo: oye, llamad a María que estoy aquí. Y salió María: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque ellas pensaban y querían que Jesús actuara ya y ahora. ¿Y recordáis lo que dijo Jesús? No te preocupes, que esta muerte es para la gloria de Dios. Y sabéis que la historia dice que 4 días después, 1 cuando le llamó y 3 de camino no, él retardó para llegar. Ya llevaba 4 días y ya olía el muerto, dice el texto. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Se acercó al lugar donde estaba y solamente dijo: Señor, gracias, Padre, recordad la historia, gracias porque tú me escuchas. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro anduvo y salió. ¿Veis que Jesús actúa cuando Él determine para salvarnos, para ayudarnos y para hacer lo que Él pretende? De manera lo que estamos diciendo es que, y por lo tanto, nuestra gran necesidad está, recordadlo, hermanos, muy presente ante Dios y nuestro Jesucristo. Por lo tanto, no pienses nunca que Cristo no está preocupado. No pienses nunca, ni creas nunca que Dios no se interesa por tu problema ni por tu necesidad. Nunca creas eso, ¿verdad? Sino que Dios en su momento actuará conforme a sus planes y propósitos. Versículos 4 y 5. ¿Qué está ocurriendo ahora? Nuestra impotencia.
el texto nos narra de que los discípulos, al ver una gran necesidad de hambre, se acercaron a Jesús. Jesús, muchos son y no tenemos cómo darle de comer. Y ellos mismos dijeron, ¿quién podrá dar de comer a tanta gente? Dijeron los discípulos. Por lo tanto, se sentían insuficientes, se sentían imposibilitados, se sentían inútiles de poder ayudar a tanta gente. De hecho, dice ellos, pues Señor, despídelo, que se vayan a sus lugares. ¿Cómo los voy a despedir si llevan conmigo tanto tiempo, llevan ya 3 días que no han comido y estamos en un lugar desierto y en el camino pues se desmayarán? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Veis cómo actúan los discípulos tan insensatos? Sin embargo, Cristo, por compasión, dijo, no. ¿Qué tenéis? Pues tenemos tantos panes y tantos peces. Así que los discípulos expresan claramente que no tienen recursos suficientes, ni incluso para ellos. Ni para ellos. Menos para darles de comer a más de 4.000 personas, ¿dónde? En el desierto. Así que reconocen, por un lado, un lugar donde se encuentra el desierto. Y por otro lado reconocen que no tienen manera alguna, ¿quiénes? Ellos mismos, los apóstoles, los discípulos, de conseguir la provisión. Así que los discípulos están equivocados, porque en Cristo siempre hay provisión, porque en Cristo siempre hay solución, porque en Cristo siempre hay, ¿verdad?, la provisión que Él nos quiere dar. Es verdad, y somos conscientes de esta realidad, de lo que estamos diciendo ahora. Los discípulos tenían muy claro que en ese contexto donde estaban era imposible alimentar a más de 4.000 personas. Esta es la realidad existente, ¿sí? Pero es que Cristo tiene la solución de todo. Nos encontramos en el desierto y quiero pararme un poquito esto. El desierto, ¿sabéis lo que figuradamente significa el desierto, verdad? Desiertos son momentos de nuestra vida donde nos encontramos a veces muy estériles, muy preocupados y sin ver el final del túnel. ¿Cuál es tu desierto? ¿En qué lugar del trayecto de tu desierto te encuentras? ¿Al principio? ¿En mitad de camino? ¿Si fuese un túnel? ¿O ya ven una pequeña luz al final que llegará? Pero mientras que llega, mira que hay oscuridad, se hace difícil, ¿eh? ¿Cuál es tu desierto, hermano y hermana? ¿En qué momento te encuentras? El desierto, figuradamente, ¿verdad?, es nuestro estado de vida. Momentos malos, nuestra situación a veces extrema. Es el desierto. En el desierto, por el día mucho calor, por la noche mucho frío. 2 contrastes de la temperatura. Una situación extrema. ¿Cuál es tu desierto? ¿Habéis escuchado esta frase muy coloquial? Porque a veces lo hemos dicho. Ya no puedo más, Señor. Eso es un caso extremo. ¿Cuál es tu desierto? Señor, me siento totalmente agotado. O no encuentro la salida. ¿Cuál es tu desierto, hermano y hermana? ¿Cuál es tu situación? Recordamos a Israel cuando estuvo en el desierto. Ahí encontramos mucha enseñanza. El desierto, que Israel estuvo durante 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Salió de Egipto y para llegar a la tierra prometida 40 años dando vueltas con muchas dificultades y muchos problemas. Y en este desierto en el que Israel se encontraba, hubo un momento de miedos, ¿recordáis? Claro. ¿No recordáis aquel momento cuando Moisés va delante, ve a todo el pueblo en la salida de Egipto, se encuentra con un gran obstáculo? El mar. Pero no solamente que estaba el mar, sino que también detrás venían los soldados egipcios. Y venían con malas intenciones. ¿Y sabes lo que ocurrió? El pueblo tuvo mucho miedo. Y recordad que ya, cuando uno ve la película sí, El Príncipe de Egipto, que la recomiendo que la veáis, a mí me hace incluso llorar, aunque ya tengo cierta edad,
pero hay momentos y la música preciosa, entonces, y si uno se lo puede imaginar, claro, cuando ves la escena, tú te pones en su papel. La gente más adulta serían fuertes, pero la gente más adulta, al tener a su esposa, si estaba embarazada, los niños, los de pecho, ¡qué miedo! Que viene un ejército preparado para matarte. Y tú estás en un carrito con una mula y tu mujer embarazada, 2 niños pequeños, tú puedes defender... ¡Qué miedo! Había miedo. ¿Os no recordáis también que el pueblo de Israel tuvo un momento de pasar hambre y sed? Y este pueblo, cuando pasaba miedo y sed y hambre, ¿sabéis lo que hacía? Esto significa murmurar. Murmuraban entre ellos, murmuraban de los líderes y murmuraba de Dios. Este Dios nos ha abandonado. Eso nunca ha sido verdad. Es verdad que pasamos por momentos de dificultad extrema, pero Dios siempre está con nosotros. Es más, la Escritura dice que durante el día el Señor con una gran columna de nube guiaba al pueblo y el sol no le dañaba. Y durante la noche, dice el texto, como bien sabéis, que una gran columna de fuego guiaba al pueblo, iluminaba y daba calor. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios estaba dando la provisión a su pueblo. Y así podríamos continuar dando un detalle más, pero volvamos aquí, ¿verdad? Cristo puede comprender perfectamente cuál es tu desierto. ¿Sabéis por qué? Porque también Cristo estuvo durante 40 días en un desierto y tuvo hambre y tuvo sed y fue tentado y lo superó. ¿Sabéis cómo lo superó? Siempre Cristo superó su desierto acudiendo a la palabra de Dios. El tentador le tentaba y Cristo siempre respondía porque escrito está. Conocía perfectamente las Escrituras, la importancia de conocer la palabra de Dios, para que cuando nos sintamos tentados, nos sintamos desprovistos de fuerza, acude a la palabra, acude a las promesas, que son muchas, y te llenará de ánimo y del Santo Espíritu y de esperanza y de fuerza, que solamente Cristo puede darte. Hermano, nosotros somos insuficientes para proveer para nuestras propias necesidades y para las necesidades de los demás. Somos impotentes, pero en Cristo tiene toda la capacidad de poder ayudarnos. ¿Cuál es tu necesidad? Hermano y hermana, piénsalo, no creo que me conteste, claro. ¿Cuál es tu necesidad en este momento? Contéstate mentalmente, pues, Señor, mi necesidad está. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu gran desierto por el que estás atravesando? ¿Qué necesitas de Cristo? Porque Cristo quiere dártelo. Claro, yo a continuación voy a hacer mención de algunas soluciones que Cristo da y yo solamente utilizo 3 elementos que nos sirvan como ejemplo. Porque ya sabéis que en la Escritura hay muchas promesas y muchas maneras de cómo Cristo puede ayudarnos. Yo he seleccionado a mi criterio y conociendo a vosotros vuestras circunstancias como la mía, esto es interesante. Yo también padezco la misma circunstancia que vosotros. Estrés, problemas, yo también igual que vosotros, hermano. Desierto, incertidumbre, a veces quiero tirar la toalla. Estamos todos en el mismo barco, ¿eh? Pero Cristo lleva nuestro timón, estamos en ese barco y este barco nunca se hunde, porque es Cristo quien lleva el timón y este barco es suyo, no es nuestro. Bien, ¿cuál es tu necesidad? Yo voy a presentar algunas de ellas, ¿vale? ¿Qué necesitas de Cristo? Hermano, yo siempre digo que, por favor, intentemos memorizar la Escritura, porque nos va a ayudar en muchos momentos. Este texto lo tengo memorizado. El Señor guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Estudiar la Biblia, memorizar la Biblia. El Señor guarda en completa paz aquella persona que tiene muy claro que cree en Jesús, que cree en Dios, que persevera en los caminos de Dios y que continúa adelante a pesar de ver, como alguien expresó esta mañana, que haya muchas tormentas, que me estoy hundiendo, pero Cristo si te hunde mucho te da la mano y te levanta. Tú guardarás en completa paz, no en poquita paz, en completa paz, dice la Escritura, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. ¿Veis qué promesa más bonita? Memorizarlo, hermanos, estudiarlo, grabarlo en la Biblia. Isaías 26, 3.
Hermano, Dios hará que tú vivas en paz. Si permaneces en Él y si confías en Él. ¿Qué necesitas de Jesús? Lo primero hemos dicho, necesitamos completa paz. ¿Necesitas completa paz? Él te la puede dar. ¿Necesitas refugio? Pues mira lo que dice el salmista, capítulo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué expresión más bonita, ¿verdad? Dios nos libra de todos los peligros. Pero no solamente que Dios nos libra de todos los peligros, sino que Dios nos puede ayudar para atravesar la angustia y sentirnos libres y cantar y alabar a su nombre. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Qué necesitas? ¿Justicia? Interesante afirmación ahora. Yo solamente he elegido estos tres, creo. Sí. ¿Necesita justicia? Jeremías 33, 16. Dijo el profeta en nombre de Dios al pueblo, y también nos está diciendo a nosotros, en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Yahvé, justicia nuestra. Dios es nuestra justicia, hermanos y hermanas. Dios es el único que nos puede ayudar a vivir seguros. Dios es el único que nos puede ayudar a vivir con completa paz. Dios es el único que nos puede ayudar a que se haga justicia en nuestras vidas. ¿Cuánta injusticia se comete en el mundo? Muchas. Pero Dios, que es nuestra justicia, Él puede hacerlo. Por lo tanto, estamos diciendo, queridos hermanos y hermanas, que nosotros somos incapaces de buscar soluciones a veces a nuestras propias necesidades y mucho menos a los de los demás. No somos, no podemos. Por lo tanto, tenemos que acudir a Él, a Jesús, el único que tiene todo el poder para llevarlo a cabo, porque Él nos puede ayudar. 6 al 10. Versículo de 6 al 10. Hemos llamado nuestra satisfacción. ¿Qué narra esta última parte? Narra lo que hemos comentado, ¿verdad? Cristo sabía que este pueblo llevaba 3 días sin comer y Cristo sabía que con estos poquitos peces, estos poquitos panes, Él podía multiplicarlo y darle de comer a todos y saciarlo a todos. ¡Ojo! Dice el texto que sobraron 7 canastas y sobró comida. Qué interesante afirmación del evangelista Marcos, qué interesante afirmación. Es decir, que como Cristo sabía qué tenía que hacer, ¿por qué? Porque Cristo sabe todo. Nosotros a veces podemos actuar y ayudarnos y no podemos porque somos incapaces, no tenemos los recursos y a veces no sabemos cómo hacerlo. Pero Cristo, este texto nos dice que Cristo, como sabía cómo hacerlo, ¿qué es lo que hizo? Distribuyó a la gente por la multitud. Tomó el pan, tomó los peces, dio gracias al Señor, lo colocó en la canasta, se lo dio a los discípulos comenzaron a repartirlo y allí pasó algo extraordinario. Que metían la mano y sacaban, metían la mano y sacaban, y metían la mano y sacaban, metían la mano y sacaban, constantemente. Todos pudieron comer. Se lo entregó a los discípulos, ellos repartieron las cestas, ¿y qué ocurrió? Repito, los verbos, comieron, lo dice el evangelista, comieron, se saciaron y sobraron 7 canastas, más de 4.000 personas. El Señor tiene la solución a nuestras necesidades. Por lo tanto, Cristo sabe el cómo, el cuándo, ¿verdad? Y qué medios usará para solventar esta situación. El único que puede satisfacernos completamente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, estamos diciendo que debemos de acudir a Jesús. Debemos de, igual que los discípulos, acudir a Jesús. ¿Qué hacían los discípulos? También nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué hacían los discípulos? Seguían en Jesús, escuchaban a Jesús y esperaban que Jesús actuara. También nosotros. Sigamos a Cristo, escuchemos su palabra y esperemos a que Cristo actúe cuando Él haya determinado ante nuestra necesidad
o en nuestro desierto en el cual nos podamos encontrar. Terminamos en esta mañana este mensaje diciendo que esta historia que Marcos ha narrado, como dijimos al principio, pretendía enseñarnos que en Cristo hay y nos puede satisfacer, pero no a medias, no un poquito, sino completamente. En Cristo está la solución completa de nuestra vida y de nuestros problemas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que Él tiene la provisión. Y el término provisión está relacionado con la providencia. Y el término providencia, que lo conocéis todo, es que Dios es un Padre de providencia. Y Él actúa en su providencia para bendecirnos y para ayudarnos. Cristo, Dios en Cristo, en verdad, nos da la provisión para nuestras necesidades. Y estas son más que suficientes. Termino con las palabras que el mismo Jesús expresó cuando las multitudes le seguían. Y él vio que se sentía esa multitud con muchas necesidades, necesidades de muchas maneras, de muchas índoles, pero también tenían necesidades del alma. Pero como veréis ahora el texto, no era una necesidad del alma, sino que también se sentían cargados y trabajados. Se sentían desanimados. Habían atravesado desiertos figuradamente donde necesitaba venir a Jesús. ¿Y sabéis cómo Jesús les presenta el que encuentre este estado de sosiego? Recordad, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, dijo Jesús, su palabra, es fácil y mi carga es ligera. Venid a mí, todos los que estáis agobiados, cansados, angustiados, preocupados, porque Cristo es el único que puede satisfacernos completamente. A Dios sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.